¿Me escuchan? Perfecto, Carlos, sí. Perfecto. Listo. Me dejas la puerta abierta que voy a hablar. Cerrada. Entonces, eh, démosle un Mira. minuto y entonces iniciamos. ¿Vale? Perfecto, Carlos. Perfecto. Gracias. Ya en 10 segundos iniciamos la transmisión en redes y damos inicio al webinar. Ya podemos iniciar. Hola, muy buenos días para todos. Es un gusto estar en la mañana de hoy en este webinar sobre tendencias internacionales, sector alimentos procesados en la coyuntura actual, en el que abordaremos cómo ha afectado el COVID-19 a los principales subsectores de alimentos y las oportunidades para Colombia en el mercado europeo bajo esta nueva perspectiva. La coyuntura sanitaria por la que atravesamos ha provocado que los consumidores se adapten a nuevas condiciones y al mismo tiempo los ha llevado a priorizar el tipo de productos que consumen. Por ejemplo, muchos se inclinan en el sector de alimentos por productos saludables en respuesta a la necesidad de mejorar el sistema inmune de las personas. Bajo este escenario y con el
Programa de Exportaciones de Suiza, SIPO, queremos dar a conocer las oportunidades y los requisitos que deben cumplir las empresas exportadoras de nuestro país para acceder al mercado internacional, ya que la reactivación económica nos obliga a segmentar los clientes, conocer sus preferencias y así ofrecerle productos a la medida. Es por esto que Conexia, la Cámara de Comercio de Bogotá, y quiero darle un especial agradecimiento a SIPO y a su representante aquí en Colombia, María Amalia Vázquez, por permitirnos realizar este evento con el apoyo de ellos. Agradecemos a Gustavo Ferro de Irene Haddad, quienes nos contarán a partir de su experiencia en el mercado europeo cuáles son estos cambios principales que debemos tener en cuenta al momento de exportar. Voy a presentarles a María Irene Haddad. Ella es consultora en comercio internacional y cooperación para el desarrollo con más de 15 años de experiencia. Trabajó para el programa del Invest 3 y 4 de la Comisión Europea. Desde el 2014 ejerce como consultora para diferentes organismos de cooperación para el fomento de las importaciones desde América Latina a Europa, como Import Promotion Desk de Alemania, el CBI de Holanda, SIPO de Suiza, la Fundación EULAC, el programa Limbes 5.0, así como agencias de promoción de exportaciones y cámaras de comercio de América Latina. De otro lado, agradecemos también a Gustavo Ferro, quien es consultor de SIPO, especializado en comercio internacional y desarrollo con 12 años de experiencia en proyectos de comercio internacional. Tiene amplia experiencia en asistencia técnica a empresas, organizaciones involucradas en cadenas de valor agrícolas, incluido el café, el cacao, los ingredientes naturales, frutas y vegetales y otros productos alimenticios. Gustavo ha sido consultor de Profound y CBI. Es egresado de la Universidad de Utrecht de Holanda con máster en estudios de desarrollo internacional. Agradecemos de antemano a todos por su tiempo y participación en esta actividad para que desde su experiencia y conocimientos puedan informar a otros sobre las nuevas tendencias para el sector de alimentos procesados. Les informamos que este webinar será grabado, por esto amablemente invitamos a retirarse a las personas que no autoricen la grabación. Las memorias de este evento serán publicadas en la página web de iConexia. Ahora sí, sin más, le doy la palabra a nuestros conferencistas, Gustavo y María Irene. Muy buenos días. Gracias, Mónica. Necesito compartir pantalla, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Cámara de Comercio de Bogotá y al Programa de Importación, de Promoción de Importaciones de Suiza, SIPO, por la invitación. Es un gusto poder presentar un poco de nuestras experiencias en el mercado de alimentos procesados en Europa. Junto con Irene Haddad, preparamos la presentación de unas tendencias que estamos viendo en el mercado europeo durante esta pandemia del COVID-19. Y solo para decirles que la presentación, como mencionó Mónica, va a ser distribuida a ustedes, así que ustedes tendrán el material y dentro de la presentación tenemos los enlaces y las fuentes de donde sacamos la información que ustedes pueden usar para expandir su propia investigación sobre el mercado, conseguir más cifras y, bueno, más información. Entonces, cuando ustedes reciban la presentación, hay como hacer un clic en los diferentes slides y conseguir más información sobre los diferentes temas. Bueno, solo para contarles un poco de la agenda que estamos viendo para esta presentación, yo tengo acá una pequeña introducción de mi parte, por la parte de Irene también, de qué experiencia tenemos en el sector de alimentos procesados específicamente. Ya les presentó Mónica alguna cosa sobre nuestro perfil, pero vamos a presentar quizás alguna cosa que tal vez sea interesante en términos de proyectos en los cuales estuvimos involucrados en nuestra relación con Colombia. Y luego hablaremos de las tendencias de consumo en Europa, dado la pandemia del COVID-19. Y luego vamos a enfocar un poco en los segmentos que ofrecen oportunidades para exportadores colombianos, específicamente productos que pueden ser exportados de Colombia y segmentos que están
desarrollando de manera interesante acá en Europa. Y también hablaremos del presente y futuro de las ferias, ¿no? Las ferias alimentarias y otros eventos comerciales. Y al fin de toda la presentación tenemos un espacio para hacer un debate, para recibir preguntas y vamos a ver cuáles temas ustedes quieren discutir de manera más profunda. De esta manera, yo empiezo con una pequeña introducción. Como mencionó Mónica, yo tengo 13 años de experiencia en proyectos de comercio internacional y desarrollo inclusivo y con enfoque en alimentos, cosméticos y productos de salud. En términos de mi experiencia en alimentos procesados, yo trabajo en diferentes proyectos de investigación para el CBI. Ya escribí sobre aceites vegetales, plantas medicinales aromáticas, ingredientes para aditivos, semillas, frutas y verduras procesadas, etc. Para el Import Promotion Desk de Alemania también. Apoyo a CIPO en diferentes países, en diferentes ferias alimentarias, Cial, Anuga, Biofac, o sea, las más grandes. Y también tengo experiencia en análisis de cadenas de valor, incluso para CBI en Centroamérica. Y en el pasado también participé de diferentes proyectos en Colombia, con enfoque en ingredientes naturales y alimentos procesados. Y junto con Irene también ya realizamos diferentes webinars en este segmento, en este sector, para Sudáfrica, Perú y Colombia. Vale, por mi parte, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias Mónica y bueno, a Cipo por la oportunidad de estar junto a ustedes hoy. Como Mónica bien explicó, yo tengo más de 15 años de experiencia trabajando en la promoción de exportaciones de América Latina hacia Europa. Tuve la oportunidad de estar en Colombia y ya he trabajado conjuntamente con ANALDEX, la Cámara de Comercio de Bogotá y algunas otras cámaras de comercio regionales, como también con otros organismos de la región de América Latina, otras agencias de exportación, sea por ejemplo Proecuador, Procomer de Costa Rica, Apex de Brasil, sector privado siempre normalmente para el apoyo de las pymes de la región. Soy originariamente de Argentina, pero ya llevo unos 15 años en Europa, viviendo y trabajando en Bruselas, actualmente en España. Espero que la actividad de hoy les resulte interesante. No duden al momento de levantar la mano y de hacer preguntas, que tanto Gustavo como yo estaremos encantados de poder ayudarles y de poder intercambiar algunas ideas en este contexto tan especial que lamentablemente nos toca atravesar. Gracias, Gustavo. Gracias, Irene. Se me olvidó mencionar, estoy en los Países Bajos, originalmente de Brasil, ya hace casi 20 años. Así que... Un poquito del contexto del COVID-19 en el sector de alimentos. Hubo una publicación interesante de Food Ingredients Europe y, bueno, está aquí al lado como fuente, pero para contarles un poco cómo vemos el impacto de la pandemia en ese sector. Claro que en Europa y en diferentes partes del mundo tuvimos los cierres de emergencia, ¿no? Donde nosotros como consumidores estuvimos cerrados dentro de nuestras casas sin poder ir a tiendas especiales, por ejemplo, y solamente pudiendo comprar productos esenciales. Y con una tendencia de compras nerviosas, o sea, de hacer compras para almacenar grandes cantidades. De esta manera vimos acá en Europa y en todo el mundo un consumo más acelerado de productos enlatados, congelados, secados, no perecederos, o sea, productos que tengan estabilidad, que no tenemos que mantener refrigerados. Y bueno, esa fue una tendencia en el inicio de la pandemia, eso cambió un poco, pero vemos que es una tendencia que sigue un poco, que las personas están haciendo compras más concentradas y más largas. Y bueno, vemos, claro, una dificultad de pequeñas empresas y pequeños minoristas acá en Europa que tienen sus tiendas especializadas en un sector o un segmento específico, y esas empresas tuvieron una cierta ayuda de sus gobiernos acá en Europa, pero siguen teniendo problemas de liquidez.
O sea, sus inventarios de sus productos no están moviendo como estaban moviendo antes de la pandemia. Así que hay muchos problemas de absorber diferentes productos, diversificar su oferta, porque en este momento están concentrándose en tener liquidez para seguir en el mercado. O sea, los más grandes se beneficiaron, los supermercados más grandes, los minoristas más grandes, porque las compras estaban muy concentradas en ese tipo de minoristas de supermercados más grandes y no en los pequeños. Y bueno, en términos de la producción primaria, vimos que ciertos segmentos acá en Europa sufrieron un poco, especialmente segmentos que estaban dependiendo de el trabajo de migrantes acá en Europa. O sea, ese trabajo transfronterizo sufrió mucho en términos de la producción primaria e incluso vimos algunas interrupciones en la cadena de suministros. Vamos a elaborar un poco más sobre esto cuando hablemos de sectores específicos, de segmentos específicos, pero tuvimos ese problema acá en Europa también. Es un problema que vimos en otros países, en ciertos segmentos, que es esta interrupción en la cadena de suministros. Y en algunos países lo que vimos también es que la logística se complicó un poco en términos de transporte aéreo, principalmente, y el transporte marítimo. En términos de los compradores de alimentos acá en Europa, vemos que es un momento de gestión de inventario y gestión de riesgos. O sea, es muy difícil en este momento abrir mercados nuevos y que los compradores abran sus negocios para orígenes nuevas. Y diferentes segmentos en los cuales no estaban involucrados, porque es un momento de gestionar y estrategizar con los inventarios y con los orígenes ya establecidos. Entonces es un momento difícil para crear relaciones. Y bueno, lo que es interesante es monitorear también las medidas comerciales a nivel gubernamental y a nivel institucional. Vimos que en el inicio de la pandemia hubo muchas restricciones en las exportaciones y cuotas de exportación, principalmente de productos esenciales. Por ejemplo, de granos, arroz, diferentes productos que los países producen y que son garantía de su seguridad alimentaria. Hubo por gran parte de los países en el mundo una restricción de esas exportaciones y una liberalización de sus importaciones con reducciones arancelarias, a veces reducciones en los impuestos, para facilitar que productos esenciales puedan entrar en sus países específicos. Y bueno, también con eso hubo una facilitación de certificados fitosanitarios para ciertos productos agrícolas. Y me gustaría saber por la parte de ustedes, quizás ustedes como participantes nos pueden contar un poco en algunas palabras cómo el COVID afectó el comercio de alimentos procesados colombianos. Por ejemplo, ¿qué segmentos ustedes vieron como más afectados? ¿Hubo un impacto importante en términos de logística, en disponibilidad de contenedores para exportación? Quizás ustedes pueden participar en el chat y los moderadores quizás nos pueden contar un poco de cuáles fueron sus respuestas. Les doy como un par de minutos para quizás comentar en este tema. Para contribuir a lo que decía Gustavo mientras esperamos las respuestas, hemos visto que en algunos países ha habido dificultades con el tema, como comentaba Gustavo, de la exportación, en algunos casos con respecto a los contenedores refrigerados de temperatura controlada, al haber restricciones de cuarentenas y de circulación, hubo menos gente trabajando en las empresas logísticas, entonces esto afectó el suministro de productos a Europa, principalmente por la llegada. Luego al interior de Europa hubo quizá algunas dificultades, por ejemplo, en las rutas, porque normalmente se trabaja con 2 personas por camión y esa distribución se vio afectada al pasar de ser de 2 personas a una sola. Entonces el transporte era más lento. Y por otro lado, en referencia no solo a Colombia, sino también a los otros países de América Latina, la mercadería que llega por avión, que en realidad no es procesada, sino más bien fresca, se vio completamente afectada y en algunos casos parado por completo, porque al haber sido interrumpido el transporte de pasajeros, no había capacidad de envíos
hacia Europa, porque la mercadería viaja precisamente en estos tipos de aviones. Ustedes lo habrán visto con el caso de Avianca, me imagino. Entonces se hizo un reruteo de los aviones, pero el costo era tan elevado que estas importaciones lamentablemente se han visto muy afectadas. Creo que hay un comentario. Sí, que hubo dificultad tanto en importaciones como exportaciones en términos de disponibilidad de contenedores. A ver si encuentro. El costo de fletes ha subido mucho. Ajá. Gran dificultad para transportar los productos desde las zonas de producción a las zonas de consumo. Las restricciones de circulación hizo que el transporte subiera mucho de precio. Sí, es efectivamente lo que comentaba que se ha observado en los otros países de la región. Cambio en consumos, ejemplos por no haber colegios, universidades, bajo consumo de productos de loncheras. Segmento de servicios, sí. Exacto, el food service. Sí. Sí. Especies picantes de Reino Capsicum, el procesamiento de ají en las principales capitales de Colombia se detuvo instantáneamente, dado se cambió. La baja demanda en cadena logística. Totalmente afectados en cuanto a la búsqueda de nuevos compradores. El sector turismo exactamente, totalmente paralizado. Eso vimos, lo que yo vi es que hubo campañas, ¿no? Por la pero Colombia en el término de turismo digital y turismo virtual. Sí, y perspectivas inmediatas de colocar productos de alimentos y bebidas. Sí, exactamente. Vamos a hablar un poco de los segmentos específicos y diferentes ideas de cómo canalizar ese tipo de productos. Bueno, quizás seguimos y cuando hablemos de segmentos específicos, ustedes pueden mantener las cosechas difíciles cuando los insumos son importados y no llegan a las zonas de producción. Exactamente, insumos que son los servicios, ¿no? Extras a la producción. Y incluso en países, no sé si en Colombia, pero en países de Centroamérica hubo dificultad mismo en el café, de conseguir recolectar el café, que es un sector bastante transfronterizo en Centroamérica el tema. No sé si en Colombia ustedes ven este impacto también en sectores tradicionales, ¿no? Dificultad en proveedores de empaque o envases, insumos y materias primas. Ok, bueno. Son problemas que vemos en diferentes países en los cuales consultamos el tema, así que vamos a intentar quizás darles unas ideas de cómo manejar estos temas, por lo menos en términos de segmentos que están ofreciendo oportunidad en este momento. Sí, aumento de costos, y les cuento que hay aumento de costos acá en Europa también por el tema de controles higiénicos en plantas de transformación, en la rotación de personal que pueden trabajar al mismo tiempo en una planta de transformación. Una sobreoferta en ciertos productos con caída de precios. Eso estamos viendo en este momento con el cacao también. Una sobreoferta, sí. Yeah. Bueno, seguimos con la presentación y durante la presentación de segmentos específicos vamos a consultar con ustedes quizás unas otras ideas. Y bueno, yo sigo acá con un poquito sobre las tendencias que estamos viendo en el mercado de alimentos procesados. Voy a disminuir aquí el chat. Okay. Bueno, en términos de cuando tenemos una crisis como la que tenemos ahorita en la pandemia del COVID-19, vemos que ciertas tendencias son aceleradas. Y durante el COVID vemos que tendencias como el comercio electrónico, el consumo de productos con marcas blancas, las marcas de supermercado, el consumo regional, sostenibilidad, orgánicos y productos saludables, son tendencias que fueron aceleradas durante esta crisis causada por la pandemia del COVID-19. Vamos a hablar sobre cada una de ellas, pero les pido para que tengan en mente que las tendencias no son lineales o unidimensionales, o sea, afectan a diferentes productos de diferentes maneras e incluso están afectando a diferentes países acá en Europa de diferentes maneras. Vamos a intentar hablar un poco sobre estas nuances, ¿no? Estas diferencias entre productos y países
pero de manera general son tendencias que vemos una cierta concentración en estas tendencias de las cuales vamos a hablar acá y de los productos que vamos a delinear. Bueno, en del comercio electrónico, lo que podemos ver es que hay una mayor aceptación de compras en línea, porque antes de la crisis del COVID, el mercado de comercio electrónico acá en Europa era importante, pero todavía un poco pequeño con relación a las compras físicas. Pero lo que podemos ver es que el comercio electrónico se segmentó un poco más. Hay disponibilidad de productos que no víamos antes en comercio electrónico. Muchas tiendas que no tenían ese servicio ahora están involucradas en comercio electrónico y están siguiendo un poco el perfil y los segmentos de las tiendas físicas. O sea, productos más gourmet, productos más premium, el tema de orgánicos, de comercio justo, son diferentes segmentos que están adaptándose a comercio electrónico también. Y vemos que este cambio también está en el comportamiento de consumidores, que hay mucha más, es mucho más natural en este momento pedir sus compras por apps o por sitios web o por diferentes de hacerlo realmente. Mismo porque las personas no quieren salir tanto de casa y a veces no pueden salir de casa, como fue el caso de Italia y España en el inicio de la pandemia. Acá en los Países Bajos les cuento que, bueno, aunque el comercio electrónico aumentó, nunca fuimos prohibidos de salir de casa para hacer compras. O sea, la tendencia sigue, mismo si no tenemos un lockdown, no tenemos un cierre emergencial tan fuerte como en otros países. Es una tendencia creciente, es una tendencia que llegó a quedar, porque en Alemania, por ejemplo, vemos que era un mercado de 1% de las ventas totales y seguro que vamos a ver al fin de la pandemia en Europa y un aumento esperado que tenemos un aumento de 13% en el consumo digital. Y dentro de eso tenemos, claro, diferentes maneras alternativas de hacer nuestros pagos y métodos alternativos de entregas. Es un mercado que está como aumentando de manera increíble, mismo por el tema de la contaminación por COVID, pero es una tendencia que ya estaba en el mercado, es una tendencia que vimos una aceleración, pero solamente fue impulsionada por, yo tengo una pregunta acá en el chat, yo voy a leer, fue impulsionada por el COVID. Y bueno, ustedes pueden preguntar cómo... ¿Ustedes me pueden oír? Sí, sí, Gustavo, seguí ¿Sí? adelante. Ah, ok, es que recibí un mensaje que no había audio. Sí, en el chat dice, hay una persona, Diana Lucía, que dice que no hay audio, okay. pero yo te oigo bien. Ok, pero bien, ok, gracias. Y bueno, ¿cómo funciona a este segmento de comercio electrónico? Son o minoristas que están adaptándose al comercio electrónico o son minoristas especializados específicamente en comercio electrónico, pero les cuento que la manera de acceso es todavía a través de distribuidores que hacen sus importaciones directas de países como Colombia y otros países. O sea, siempre los distribuidores serán su punto de conexión al mercado. Eso es importante mencionar, porque no es que ustedes pueden vender directamente a un app que está haciendo este tipo de comercio electrónico. Eso es importante tener en mente. Hay una pregunta, Gustavo, Sí. que dice, ¿cómo ven ustedes los nuevos cierres que se están preparando por el repunte del virus en Europa? En el chat. Creo que hace referencia al aumento de casos que está habiendo actualmente y que podrá pasar en el mercado. Mira, a ciencia cierta saberlo es muy difícil. Como Gustavo mencionó, la situación ha sido diferente en los países de Europa, por ejemplo, en Países Bajos donde está él, pero también en Alemania y en algunos países del norte como en Suecia, no hubo cuarentenas estrictas. Sin embargo, hubo una gran restricción de circulación, de movimientos y el canal que más se ha visto afectado es el del food service. Food service entendido como el Horeca, o sea, hotel, restaurante, café, más todo lo que tiene que ver con cantinas de colegios, guarderías, universidades. Bueno, las de hospitales han seguido trabajando, pero no quizás la de las empresas, la de otro tipo de organizaciones gubernamentales, etc. Entonces,
¿Qué va a pasar ahora? Donde hubo un fuerte cierre es en los países que son países de gran población, como España, Italia, Francia, donde actualmente se está observando que hay un gran repunte y, por ejemplo, ya en España se está reconfinando por ciertos barrios en Madrid. Ujú, ujú. El gobierno está, a diferencia de marzo, haciendo todo lo posible para que se evite un reconfinamiento, porque eso ha traído un gran daño para la economía. Dentro de la economía, el sector alimentario es quizás el que menos se vio afectado, pero hay un impacto directo porque va a haber un impacto indirecto, perdón, porque va a haber un impacto en el poder de compra de los consumidores. Entonces, actualmente nosotros no podemos decir exactamente qué va a pasar, pero como comentaba, lo que manifiestan los gobiernos es que lo que van a intentar es que no se vuelva a reconfinar. En ese marco, tendencias como la que acaba de comentar Gustavo de comercio electrónico se van a seguir potenciando, porque por más de que ya no haya un confinamiento, los consumidores van a tratar de seguir comprando de esa manera porque es más seguro. Se evitan un trayecto, hay alguien que les lleva los alimentos a su casa y evitan estar en contacto en lugares cerrados con más personas. Perfecto, gracias Irene. Y me gustaría añadir que estas también van a ser series más regionales y no todo un país, por ejemplo, porque ahora ya sabemos un poco más sobre el virus y sabemos cómo se hace la contaminación y ahora, digamos, demográficamente las contaminaciones están más enfocadas en los más jóvenes, porque están saliendo, están yendo al colegio, o sea, demográfico también diferente, o sea, eso va a depender mucho de cómo los gobiernos van a manejar el tema, pero como mencionó Irene, vemos como más series regionales y no a nivel país que está manejando acá. Y como también mencionó Irene, restaurantes, bares, están encontrando, lo que no era el caso en el inicio de la crisis, están encontrando maneras de vender, diferentes maneras de adaptarse a esa realidad. Entonces, el problema de liquidez sigue, pero se está controlando de manera a adaptarse un poco sus maneras de entregar el producto, de hacer sus promociones a través del Internet. Exacto, en relación con el comercio electrónico, por ejemplo, este sector de restaurantes y café han tratado de lanzarse en lo que tiene que ver con el delivery, incluir lo que sería la comida para llevar, que antes no lo hacían porque estaban abocados a su actividad directamente del cliente, aquel que viene a su restaurante. En casi todos los países hay una restricción de aproximadamente el 50% del aforo y incluso dentro como fuera, en los países donde la temperatura lo permite. Igual hemos estado hasta poquito en verano, lo que han hecho es ampliar terrazas y tratar de motivar el consumo hacia afuera. Entonces, ese sector del food service se está, no podríamos decir recuperando, porque cuando uno habla con ellos dicen que les falta mucho para llegar a los niveles normales, pero están pudiendo volver a trabajar. No así lo que sería, por ejemplo, hoteles o lo que está muy, muy vinculado al turismo. Ese es un sector que sigue aún muy parado. Exactamente, y gran parte de los negocios acá en Europa recibieron ayuda del gobierno, también para seguir, o sea, para financieramente poder sobrevivir por 3 o 4 meses. Eso fue un caso en gran parte de los países de Europa. Creo que todos los países de Europa tuvieron ese tipo de apoyo financiero a pequeños negocios. Bueno, seguimos con la presentación. Una otra tendencia que es, digamos, al revés de lo que vemos en los canales de hoteles, restaurantes, es el tema del supermercado, porque como yo mencioné anteriormente, no solamente los supermercados siguieron funcionando, sus ventas físicas, pero también adaptaronse a las ventas virtuales también, a las ventas por apps, a las ventas por diferentes métodos electrónicos. Entonces, en ese sentido, vemos un aumento del mercado de marcas blancas, de marcas de supermercado, que no solamente son marcas que ya estaban como adaptándose al consumidor, creando diferentes segmentos de líneas premium, de líneas de certificados comercio justo, de orgánico, pero también
de manera más económica que marcas establecidas. O sea, supermercados están ofreciendo casi el mismo producto con design muy parecido, con el diseño muy parecido, con productos de marca, de manera más económica. O sea, los supermercados volvieron a uma competência muito importante para marcas estabelecidas no mercado. E vemos um aumento importante em países como Suíça, em Espanha, Reino Unido, onde a cota de marcas blancas no mercado são as mais... esses países têm as cotas mais altas no mercado de marcas blancas. Pero vemos também que países como Itália siguen sendo um mercado atípico porque están todavía muy enfocados en marcas y no en marcas de supermercado, por ejemplo. O sea, es importante segmentar un poco los países y entender que en algunos países también vamos a ver que las marcas están concentradas en supermercados como en Suiza, ¿no? Que en Suiza lo que pasa es que el escenario minorista, o sea, el mercado minorista está concentrado en dos principales empresas, que es Coop y Migros. O sea, no ofrece tanta diversidad como un Reino Unido, por ejemplo, donde tenemos minoristas, tenemos una mayor diversidad de minoristas. Entonces, más importante que ver las cuotas de marcas blancas es también ver cuál es la diversidad de minoristas por mercado, para ver cuáles son las oportunidades en términos de ventas a este tipo de canal de marcas blancas. E também vemos, como mencionei anteriormente, que recessões econômicas generalmente aumentam este consumo de marcas blancas, porque são vistas como uma alternativa mais econômica, como mencionei, mas também já estamos vendo que os consumidores estavam aumentando suas compras de marcas blancas, principalmente através de discounters como Lidl, Aldi, que são os retailers de Alemanha, pero que têm representação em quase todos os países acá de Europa. E, como mencionei anteriormente também, os supermercados estão oferecendo produtos premium a preços competitivos, ou seja, que fazem competência direta a produtos de marca. E lo importante mencionar de marcas blancas es que el supermercado es el responsable jurídico por este producto y no es diferente de cuando uno vende una marca a un supermercado donde este fabricante es el responsable. El supermercado básicamente compra la responsabilidad y es por eso que hay un énfasis muy importante en la inocuidad alimentaria. Quando uno trabalha como fabricante para uma marca blanca de supermercado, eles vão ser muito estrictos com o tema de inocuidade alimentar. Ou seja, os certificados de inocuidade alimentar como BRC, IFS, FSSC 22000, é quase como uma unanimidade entre os minoristas acá na Europa. Vão exigir esse tipo de certificado. E isso me leva a perguntar como a Colômbia pode ser mais competitiva nesse segmento de marca, quizás no solamente vender productos terminados, pero también vender quizás ingredientes para estos fabricantes de marcas blancas acá en Europa. Me gustaría tener unas opiniones de ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, Gustavo, el sonido va perfecto. Ok. Es que recibí un otro mensaje que está sin sonido. Mejorando la eficiencia del INVIMA, que hace el control sanitario, ¿no? Por ejemplo, tenemos el café con todas las prácticas, pero el problema es llegar al comprador. Sí, en Colombia hay Colcafé, ¿no? Que tiene una presencia muy importante en el mercado de marcas blancas para instantáneos, principalmente en Europa. La venta de frutas es una buena oportunidad, de acuerdo. Frutas ya empacadas, frutas frescas ya empacadas con la marca del proveedor. Sí, trazabilidad es parte de la inocuidad alimentaria. Interesante.
se hace necesario la certificación de las pymes en esos sistemas de calidad. Si la pyme está produciendo para un minorista un producto terminado directamente para un minorista acá en Europa, sí. Es necesario tener las certificaciones de alimentaria. El HACCP muchas veces no es suficiente. Marca blanca es cuando un fabricante produce bajo una marca para un supermercado, una marca de supermercado o una otra marca que no es la suya. O sea, puede ser que un GFSI es una organización bajo, es una organización, como se dice, responsable para definir esses certificados que mencionei acá. A BRC, IFS estão bajo GFSI, Global Food Safety Initiative. É uma iniciativa onde estão BRC, IFS, FSC 22000, el Global Gap. É importante porque é reconhecido. GFCI é reconhecido como uma iniciativa acá na Europa por los minoristas. Sí, de maquilla, sí. Produtos congelados, vamos hablar de productos congelados también. Bueno, yo voy a seguir la presentación. Pero gracias por los comentarios. Solo para quizás una cosa importante que mencioné de inocuidad alimentaria, eso es súper importante. Es el primer requisito que un minorista le va a preguntar si usted quiere producir un producto de marca blanca, o sea, de maquilla, para un supermercado acá en Europa, va a ser la inocuidad alimentaria. Eso es muy importante. Entonces es importante conocer de cada minorista de acá en Europa cuáles son sus requisitos. Y incluso se me olvidó mencionar que acá en Ámsterdam tenemos todos los años una feria que se llama PLMA, que es una feria para marcas blancas, para maquilla específicamente. Y aquí yo puse en este slide, yo puse una plataforma, Trace One, que es una plataforma donde ustedes como proveedores de marcas blancas pueden inscribirse y mostrar sus productos virtualmente. Yo tengo una pregunta sobre, yo vi acá, en mi caso, los productos aprobados por EFDA en los Estados Unidos pueden fácilmente ser aceptados en Europa. Eso va a depender, porque si son aprobados por el FDA orgánico, por ejemplo, hay un acuerdo entre Europa y Estados Unidos en este momento de de reconocimiento. Pero si estamos hablando de reconocimiento en términos de inocuidad alimentaria, esos son internacionales y no específicos por país. Diego, estoy de acuerdo con Gustavo, las certificaciones de inocuidad son importantísimas, sin embargo es muy costoso. Exactamente. Eso es importante ver cuáles serán los beneficios en términos de volúmenes que se puede mover con un supermercado y en términos de la reputación que se puede conseguir a través de este acuerdo con los supermercados, de esta colaboración. Pero sí, la inversión inicial es muy alta. Sí, los datos, María Inés, los datos están en esos enlaces que yo acá. Datos por país están acá. Cuando usted reciba la presentación, puede acceder a los datos específicos. Bueno, yo voy a seguir con la presentación. Le doy la palabra a Irene. Vale, ¿me escuchas, Gustavo? Sí, perfecto. Vale,
Perfecto. Con respecto al consumo regional, que se presenta más que nada como una amenaza para los países que están lejos del continente, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha habido un nacionalismo gastronómico, por llamarlo de alguna manera, que está repuntando en Europa. ¿Qué pasó? Los gobiernos hicieron una llamada a los consumidores a defender lo propio, a consumir en el barrio, a apoyar la tienda de proximidad local, pero también de comprar el producto de la región. Esto tuvo un poco algunas contradicciones. Gustavo comentó hace un rato que hubo problemas en el tema de la cosecha. Entonces, si bien se hizo un llamado a los consumidores a que consumieran el producto local en detrimento del que es importado, por un lado no existe una definición de lo que es exactamente local. ¿Dónde es? ¿Es mi comuna? ¿Es mi provincia? ¿La comunidad autónoma? ¿Es el país? ¿Es el continente? No está muy claro, pero quieren que sea cerca, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo este llamado para que se consuma de manera local, pero muchos productos no se podían encontrar porque hubo muchos problemas al inicio de la primavera, a partir de abril, marzo, abril, con la colecta de algunos productos, que también lo vamos a mencionar más adelante. Estos cosechadores vienen de países diferentes y al no poder llegar a Europa hubo ahí un problema para poder ofrecer estos productos de consumo local. Hay algunos países que tienen esta tendencia más de consumo regional, en los cuales su propia gastronomía es importante, como por ejemplo Francia, España, Italia. En otros productos están más acostumbrados a consumir productos que probablemente vienen del extranjero. De todas formas, en toda Europa hay ingredientes que llegan de todo el mundo. ¿Cuál sería el argumento de venta de Colombia en este contexto? ¿Cómo posicionar la oferta colombiana? Es la pregunta que queríamos compartir con ustedes. No sé si alguien puede comentarme. Bueno, la huella de carbono es otro punto que habíamos puesto acá. ¿Qué es lo que sucede? Ese es uno de los argumentos en Europa al momento de consumir local. Decir, bueno, cuando queremos consumir de manera sostenible, ¿por qué estamos importando un producto que viene de tan lejos si en realidad podemos consumir lo que tenemos localmente? ¿Cuál creen ustedes que sería el mejor argumento de Colombia para decirle al consumidor europeo o al importador europeo que debe comprar producto colombiano? Vale, me dicen que en Colombia también hubo un llamado similar al consumo de lo local. Algunos gobiernos generaron campañas para organizar canastas de productos locales y facilitar la logística. Interesante. ¿Algún comentario más a este respecto? Colombia tiene oportunidad de posicionarse con productos innovadores por nuestra diversidad. Exacto. Ay, se me fue el comentario. Y con materias primas diferenciadas. Esto es un punto súper importante e interesante para los consumidores en Europa. Producir de manera sostenible, constante, debido a nuestra condición climática. Excelente, muy de acuerdo, Carolina, con tu comentario. La biodiversidad colombiana es súper rica y esto es algo que en Europa no existe. De hecho, comenzando por productos que se consumen masivamente en Europa, como el cacao para la producción de chocolates, los derivados del cacao o también el café, son productos que Europa va a continuar comprando porque no crecen de manera local. Después sí hay otro tipo de productos como por ejemplo podría ser las frutas exóticas, que si bien personalmente creo se seguirán comprando, quizá no en las mismas cantidades, no lo sabemos, actualmente está interrumpido por el tema eh, de la logística, en el caso de los frescos, pero en el caso de los procesados podría continuar. Yo creo que va a continuar. No sabemos si todavía en la misma medida, pero claro, el argumento ahí está en que en Europa no existe. Yo creo que ese es el valor agregado de Colombia. Podemos programar producción y abastecimiento durante el año, no tenemos estaciones, excelente. ¿Qué tal como argumento impacto social positivo al ayudar a un país que avanza hacia un proceso de paz? Carlos, me parece un excelente argumento y eso es algo importante para muchos consumidores en Europa. Saber que cuando están comprando con su decisión de compra, hay una sentencia, hay un componente ético. El
Es decir, estoy comprando porque con mi compra estoy haciendo algo que considero que está bien, que es correcto, y estoy contribuyendo a la paz en un país que lo necesita. Me parece un muy buen argumento. El impacto social, el impacto ambiental también son muy importantes. Bueno, Solo hay para varios comentar en el comentarios. tema de... Disculpa, Irene. Sí, sí, va, adelante. Para comentar en el tema de este, zona de post-conflicto y todo eso, Lush de Reino Unido compra parte de su cacao de una región post-conflicto en Colombia para su manteca de cacao. Es un argumento interesante porque se puede usar como historia en el producto como el cacao, en cosméticos, en chocolates y todo eso. Lush, el de cosméticos, de barras de... Ah, excelente, Sí, soy sí. consumidora de esa marca, Entonces excelente. está Ahora apoyando sé a que estoy Colombia. contribuyendo. Exactamente. Vale, hay varios comentarios ahí en el chat, no puedo leerlos todos, pero Gustavo, de última, si ves que alguno es muy relevante, comenta o me lo preguntas, etcétera. A ver, Perfecto. hay que ser muy competitivos con diferencias claros, exacto. El producto local es sostenible y continuo si lo oferta. Y al aparecer un nuevo comentario se me fue el anterior. El producto local sostenible y continuo si la oferta de valor es poderosa y real. Exactamente, no es solamente el precio, sino que el valor del producto. Exacto. Vale, bueno, muy buenos argumentos de venta y sobre todo para posicionarte para posicionarse frente a esta amenaza que es la promoción del consumo regional, con el cual yo por una parte estoy de acuerdo a nivel sostenible, pero por otra parte desde América Latina necesitamos continuar vendiendo nuestros productos al resto del mundo porque es el sustento de muchas familias, del tejido social y empresarial de nuestros países. Voy a continuar con la presentación. Ya. Sostenibilidad. Se mencionaron algunos aspectos recién de sostenibilidad. Esta es la palabra de orden más que nunca para el COVID y para el post-COVID. Se venía ya hablando mucho de sostenibilidad incluso a nivel de la Unión Europea, que seguramente los países que no son miembros de la Unión, como Suiza, Noruega, etcétera, van a aplicar este tipo de políticas también. Están desarrollando estrategias, por ejemplo, hay una estrategia que se llama la estrategia verde, de la cual se desprende la estrategia de la granja a la mesa, que tiene que ver cómo hacer que nuestra alimentación sea más sostenible en Europa. Esta tendencia que se venía desarrollando en los años antes de que comience la pandemia explota, digamos, en este momento. Y a nivel gobierno se dice que necesitamos más que nunca ser sostenibles, porque la sostenibilidad será una de las herramientas que se necesitará para poder continuar adelante. Se está motivando a las empresas para que busquen herramientas de sostenibilidad, sea que se están certificando o que no, sea que el propio producto es, por ejemplo, cultivado de manera sostenible, pero también el contexto, el ambiente, es decir, la utilización de energías renovables, etcétera. Hay varios aspectos que incluyen esta sostenibilidad y también se está observando el avance de la sostenibilidad en la opinión del consumidor. Por ejemplo, Global Data en junio del 2020 decía que el 36% del público británico está influenciado por alegaciones favorables al medio ambiente en sus productos. Esto es 2% más en abril, que en abril del 2020. ¿Qué es lo que sucede? Que hay también algunos científicos o algunas opiniones que dicen que el resultado de la pandemia es un problema que teníamos, que se estaba causando por nuestra falta de sostenibilidad, que está relacionado, por ejemplo, también con los problemas de cambio climático, deforestación, etcétera. Entonces, esto ha surgido en el consumidor, que el consumidor europeo es naturalmente un consumidor muy informado y está absolutamente en boga en este momento. Por otra parte, la prohibición del plástico es uno también de las temáticas que está en boca de todos, de la industria, de la alimentación, pero también de todo tipo de industrias. Por una parte, en el Reino Unido ya hay muchos avances en esta materia y en la Unión Europea hay nuevas normativas que entran en vigor a partir del 2021.
ya hay algunos instrumentos de plástico de un solo uso que han sido completamente prohibidos y se va a ir avanzando progresivamente. Les recuerdo que, bueno, Reino Unido acaba de quitar el bloque de la Unión Europea y van a hacer su propia legislación. Hay también iniciativas entre gobierno, empresas y organizaciones que han hecho como una especie de pacto de libre plásticos a los cuales las grandes empresas adhieren. Por ejemplo, es el caso de Nestlé y de Mondelez, que han dicho que más allá de la pandemia ellos firman este pacto de tratar de reducir el plástico y se han propuesto metas hasta el 2025 para la reducción de alguno de sus plásticos en los alimentos, pero también en el reciclado, que es algo muy importante. Vamos hacia una economía circular, hacia la reutilización de las materias primas y también en este caso, por supuesto, del plástico. Bueno, al mismo tiempo hay una contradicción que tiene que ver con el aumento de la demanda por embalajes de plástico, las barreras protectoras con el coronavirus. ¿Qué es lo que sucede? Hay gente que se ha volcado a comprar productos que están embalados. Hace poco hay algunos científicos que han comenzado a decir que en realidad no es por el tacto, por ir tocando algo que quizás ha tocado a alguien que estaba infectado con el virus, que nos vamos a contagiar, sino pareciera que ahora la transmisión es más por vía aérea. Bueno, estoy evolucionando muchísimo desde marzo y no sabemos a ciencia cierta cuál es la manera en la cual nos contagiamos más rápido, pero esta es una de las consecuencias negativas que esperamos que se revierta. ¿Qué es lo que está sucediendo? De todas formas, en Europa hay varias empresas que están cambiando sus embalajes y están utilizando alternativas al plástico. Hay otra tendencia que también tiene que ver con lo que es el consumo a granel. Este consumo a granel sí se ha visto probablemente afectado por el tema del coronavirus, porque uno está más en contacto con el alimento. Si bien no lo toca directamente, hay maneras de servirse, etcétera, podría verse afectado de manera negativa, pero es una tendencia que ha ido creciendo bastante en Europa, si bien aún los niveles de mercado de cuota de mercado son marginales. Por otra parte, la sostenibilidad tiene que también ver con el impacto social, el comercio justo y el impacto ambiental. Hay varias encuestas ya que se pueden observar que están diciendo que han evaluado, el comportamiento del consumidor y dicen que más allá de la pandemia quieren seguir consumiendo productos que sepan que tienen un impacto ambiental o un impacto social, porque para ellos este tema de la sostenibilidad es muy importante, incluso si saben que van a tener que gastar un poquitito más porque esos productos son más caros. Y bueno, finalmente, por supuesto, la importancia de fundamentar y cuantificar las alegaciones de sostenibilidad es algo que las empresas necesitan para poder posicionarse en el mercado, porque por supuesto si estamos vendiendo un producto sostenible, estamos agregando valor y será naturalmente más caro. Yo quería saber si entre los participantes tenemos empresas que actualmente exporten a Europa y que puedan utilizar como argumento este tema de la sostenibilidad, ya sea porque se están certificando o porque han comenzado a innovar en la materia. He visto algunos comentarios muy interesantes a este respecto en el chat. No sé, Gustavo, si vos tenés algo para agregar al respecto. Sí, sí. Hay una pregunta sobre si tenemos que reconfigurar el modelo de negocio. Transformar el modelo de negocio. Para mí no es una cuestión de transformar, sino que de fundamentar, si ya estamos haciendo algo, de documentar y fundamentar. Y una buena, ¿cómo se dice? Framework, un buen framework. ¿Cómo? Marco. Un buen marco para hacer ese tipo de fundamentación son los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas. Los diferentes temas. Se puede organizar todo el modelo de negocio de su sostenibilidad alrededor de los temas que están mencionados en esos objetivos de las Naciones Unidas. Es un marco súper interesante para usar para los negocios. Exacto. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante. Y eso es sí. importante poder utilizarlo
en la propuesta de valor que ustedes tienen, en la manera de presentarse frente a un importador. Nosotros utilizamos mucho con Gustavo en SIPO, en los organismos en los que trabajamos, lo que es el tema del Unique Selling Proposition, cómo es la propuesta de ustedes de venta, qué los diferencia de los competidores, y en esta diferencia de los competidores es importante que ustedes posicionen esos objetivos de sostenibilidad. Mi consejo es que para aquellos que todavía no lo han pensado, que al menos se permitan de pensarlo y decir, bueno, ¿qué componente de sostenibilidad puedo incorporar en mi empresa? Porque yo creo que es algo que va a ser muy importante para el futuro, para esta pandemia. Pasamos a la siguiente, Gustavo. Ya. Orgánico. Bueno, el consumo orgánico también está relacionado a la sostenibilidad. Esto no es algo nuevo, es algo que viene creciendo mucho en todos los países de la Unión, sin excepción. Hay una sola pequeña excepción que voy a mencionar, que ha pasado algo interesante, y que con la pandemia se ha acentuado. ¿Qué es lo que vemos? Aquí, por ejemplo, en el gráfico vemos que la evolución de lo que es el bio, el producto orgánico versus el convencional, ha crecido de manera más repentina en los diferentes tipos de superficie. El drive, les quería comentar, es algo que, por ejemplo, en el caso de Francia, se utiliza mucho y se está utilizando también en otros países cada vez más, que tiene que ver con hacer la compra de manera online, pero ir a recogerla. Entra dentro de lo que sería el comercio online, solo que no hay delivery. En el Reino Unido, por ejemplo, Soil Association es la certificadora más grande y esta certificadora ha dado cuenta de que las ventas de los productos que ellos certifican creció entre marzo y abril un 26%. En Francia, Francia es el país que estaba presentando en el año 2019 el crecimiento más grande, creció su cuota de mercado el 15%. Es uno de los únicos países que creció a 2 cifras. Tengan en cuenta que en Europa la parte de productos orgánicos, la parte de mercado, no llega aún al 10%. Sin embargo, en valor absoluto, es un mercado muy interesante y es un mercado muy grande. Tengan en cuenta que es como bloque Europa, o sea, como continente, es el segundo luego de Estados Unidos en este segmento. Entonces, Francia, como decía, ha crecido también en todos los segmentos de venta, ha crecido bastante. ¿Por qué está creciendo este sector? Porque el consumidor hace la relación entre nutrición y salud, y es esto lo que está moviendo al mercado. En este momento lo que es nutrición, lo que tiene que ver con cuidarse, con favorecer el sistema inmunitario a causa del COVID es muy importante. Hay un desafío que tiene que ver durante la pandemia con lo que es la eficacia en la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque se han visto interrumpidas. También ha habido interrupción en algunas empresas en Europa, entonces no solo para la compra, sino también para la producción. Otro de los datos interesantes que encontramos es que, por ejemplo, comenté hace un ratito que había un solo caso en el que el mercado se había parado un poquitito, este es el caso sueco, pero tiene que ver con que los consumidores empezaron a consumir más local y empezaron a consumir también más productos en base a plantas. Y al hacer este cambio de una manera muy repentina y al no haber encontrado sustitutos en todas las categorías para productos orgánicos, empezaron a consumir productos convencionales. Pero eso quiere decir que el mercado todavía tiene potencial y que, por supuesto, Colombia tiene mucha potencialidad en este segmento de productos orgánicos. De productos orgánicos podríamos hablar muchísimo porque es una parte, un segmento muy interesante en el que ustedes están muy bien posicionados y en el cual habría muchas oportunidades, pero vamos a profundizarlo más con Gustavo la semana próxima. De todas formas, acá queríamos preguntarles cuáles son los desafíos y oportunidades más importantes para Colombia en el sector de productos orgánicos. No sé cómo lo ven los participantes, si ya tenemos aquí algunos que estén trabajando en este sector. Sí, Gustavo. Solo me gustaría añadir que también hay un crecimiento de productos orgánicos dentro de categorías como la categoría de marcas de supermercados, por ejemplo. Eso es muy interesante porque es una interacción de tendencias también.
Exacto, sí, estas tendencias, como dijo Gustavo, no son lineales y no van una separada de la otra. Muchas veces se cruzan y están relacionadas. Y eso exactamente en el segmento de los supermercados ha crecido mucho. También otro punto en el tema del orgánico es que en la mayoría de los países, la mayor parte de las ventas de los productos orgánicos se realizan en los supermercados clásicos, en las grandes superficies. Muchos países tienen una amplia red de negocios o de tiendas o de supermercados especializados exclusivamente en orgánicos, que también tienen su marca propia. Esos son, yo creo que también unos clientes potenciales para una empresa colombiana que esté pensando en ser proveedora, por ejemplo, a través de algún ingrediente para este tipo de marcas. Los dos son actores muy importantes. El orgánico es lo mismo. Producto ecológico es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Técnicamente, hace poco hablé con una persona que trabaja en la parte de traducción para la legislación de la Unión Europea y me decía, el término debería ser ecológicos, que es como le dicen en España, por ejemplo. Pero en otros países se utiliza orgánicos, en algunos se dice bio, porque viene de biológico, pero es exactamente lo mismo. Una marca blanca puede obtener una certificación de etiqueta de productos Absolutamente, orgánicos. sí. Absolutamente de acuerdo. Sí, por supuesto, es así. Hay, como acabo de comentar, hay supermercados que tienen su propia marca blanca. Por ejemplo, si ustedes entran en el sitio web de Carrefour, incluso carrefour.es, que es el de España, para que por idioma lo puedan entender bien, tienen la marca bio de ellos, que es Carrefour Bio, y tienen su propia línea de marca blanca con todos los productos orgánicos que ellos venden. En el caso alemán, por ejemplo, hay una empresa que se llama Alnatura, que tiene sus propias tiendas, pero a su vez es una marca que ellos venden en sus propias tiendas, en otras tiendas y que incluso la exportan. Ustedes pueden encontrar en una tienda o en un supermercado de Suiza o de Austria un producto de marca Alnatura, que es una marca blanca certificada orgánica, que vende productos exclusivamente orgánicos. Si no hay comentarios en este aspecto. A ver, el desafío está en mejorar, se me perdió el comentario. El desafío está en mejorar la eficacia de la producción, industrialización responsable y la conservación de estos productos orgánicos para comercializarlos en otros países. Exacto. ¿Las certificaciones también pueden aplicar a alimentos procesados? Sí, por supuesto. Un producto orgánico puede ser el ingrediente, ustedes pueden certificar, supongamos, la quinoa, puede certificar la pulpa de la fruta. En ese caso, ¿qué va a necesitar? Va a tener que estar certificada la fruta en la finca, pero también va a tener que estar certificada la planta procesadora donde va a procesar la pulpa para luego poder ser exportada. O sea, necesita ambas certificaciones. Y quien comercializa tiene que tener la licencia. O sea, hay una diferencia entre certificación y licencia de comercio, por ejemplo. Los minoristas tienen su licencia para vender un producto orgánico. Y para procesados tiene que tener 95% por lo menos de sus ingredientes con producción orgánica. Disculpe, exacto, muy valiosa. No, perfecto, muy valiosa el comentario de Gustavo. Creo que hay algún comentario más. Producción. Un desafío es el área disponible para la producción de los productos orgánicos. Sí, por supuesto, porque certificar desde cero, o sea, hacer una conversión puede llevar 3 años, salvo en algunas áreas en las cuales uno pueda probar que no hay ningún contacto. Exactamente, con ningún tipo de pesticidas, etcétera, y que es una zona completamente virgen. Esas certificaciones son más rápidos, o incluso, por ejemplo, la recolección de algunos frutos de manera completamente salvaje, y se prueba que no hay ningún tipo de contaminación, también pueden ser más rápidos y no es necesario esperar 3 años. Solo para clarificar. La certificación orgánica acá en Europa y en varios países del mundo, incluso en Colombia, es controlada por legislación. O sea, su certificadora tiene que ser reconocida como una certificadora que está trabajando con los requisitos que están reconocidos acá en Europa. Eso es importante. Es algo que es controlado. Es controlado por legislación.
Sí, vamos a hacer una cosa, Gustavo, vamos a profundizar un poco más este tema Exacto. en la presentación de la semana Perfecto. próxima, porque veo que hay muchas preguntas y Sí, quizás podemos explayarnos un poquito más y darles más información. Gustavo comentó cuál es la diferencia entre la certificación del producto, de las licencias, etcétera. También el importador que ustedes van a contactar si necesitan vender un producto orgánico debe tener la licencia de importador de producto orgánico. Eso no lo pueden hacer todo tipo de empresas. Una que solamente se dedica al convencional no lo puede hacer. Luego hay empresas que son importadoras de producto orgánico y convencional, pero quieren decir que han recibido una certificación específica para la importación de productos orgánicos, y hay otros que trabajan exclusivamente en el tema de productos orgánicos, para lo cual también han recibido una, eh, una certificación específica. Vamos a profundizar, ya que hay tantas preguntas y exactamente. que es un Bueno, tema tan interesante para la semana próxima. Sí, Gustavo. y hay cambios en 2022 en la legislación acá en Europa, así que vamos a hablar sobre eso también la próxima Año semana. próximo, 2021. No cambiaron, por el COVID cambiaron Ah, la fecha. sí. Va siendo, sí, Ah, dale. Postergaron un año. Genial. No lo sí, sabía. Yo hasta hace poco estuve leyendo y todavía no había salido la postergación. sí, Pero sí, lo vamos a comentar porque hay algunos cambios en el tema de procedimientos. Hay que asimilarse un poco más a lo que se está haciendo en Europa, etcétera. sí. Pasamos Andrés, a la... 95%. 95% de los insumos tienen que ser de agricultura orgánica. Excelente. Vale, genial. Bueno, Vale, pasamos. pasamos. Salud. Bueno, esto lo comentó desde el inicio Mónica al inicio de este webinar. El tema de la salud está completamente en boga. ¿Por qué? Porque la gente necesita cuidarse frente a la idea de que podemos contraer el virus y que una persona que tenga un sistema inmunitario fortalecido podrá superar la enfermedad de una mejor manera. Entonces, los consumidores se han volcado por consumir productos que les aporten esta idea de estoy más fuerte a nivel inmunitario o porque realmente esos alimentos contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunitario. Por ejemplo, FMCG Gurús hizo una encuesta en abril del 2020 entre 23.000 consumidores europeos y decía que el 72% de los consumidores europeos se comprometieron a cambiar sus hábitos alimenticios y consumir productos más saludables en el futuro como resultado de la pandemia. La idea es que post pandemia estos consumidores van a conseguir consumiendo este tipo de productos saludables. También ha habido un alto aumento de la cocina casera. ¿Por qué? Porque la gente se ha visto impedida de poder ir al restaurante, de salir, de consumir en el bar, en la cantina, etcétera. En esta tendencia hay dos aspectos. Por un lado, hay consumidores que se han volcado al consumo o a la preparación de ciertos platos que le recuerdan quizá algo que tenga que ver con el hogar, con la familia, con la madre, con la abuela, pero a veces son platos que no están absolutamente en línea con la salud. Entonces, hay dos aspectos ahí en esto. Y otros porque quieren y piensan que el consumo de lo que hago en casa es más saludable. Tengan en cuenta que en Europa se utiliza mucho lo que tiene que ver con la comida lista para consumir. Y honestamente no es algo completamente saludable porque a veces hay muchos conservantes, muchos preservantes que se está en duda de que esos productos sean buenos para la salud. ¿A qué se ha volcado el consumidor a partir de la pandemia? Ya se había volcado antes, pero con la pandemia se ha acentuado al consumo de los alimentos funcionales que tengan que ver con un refuerzo de la inmunidad. Por ejemplo, smoothies, bebidas funcionales como comenté, a los alimentos bioactivos que tengan un contenido de vitamina C, A, D, E. La kombucha es uno de los ejemplos que ustedes pueden encontrar acá, uno de los alimentos que más ha explotado en consumo. Y en vitaminas, la vitamina C, porque está muy ligada, asociada a lo que es, tengo un resfrío, la vitamina C es lo primero que tengo que consumir. Entonces, alimentos que tienen este tipo de vitaminas también se han visto en gran aumento. Otro ejemplo interesante es el de Spanish Urea, que es una marca que produce alimentos de sustitutos de la carne, es decir, plant-based, basados en plantas, que también está
muy en boga y ellos han explicado que han tenido un aumento del 13% a partir del 13,7% a partir de la cuarentena en España, que ha sido muy severa. Bueno, por otra parte, el aumento del uso del Nutri-Score, nosotros hemos puesto aquí el ejemplo de Alemania y otros países, por ejemplo, en Bélgica, que también se está utilizando mucho. Es una etiqueta que evalúa el alimento desde la A hasta la E, si mal no recuerdo, Gustavo, o hasta la E, ¿no? Sí, exactamente. Sí, entonces tiene colores que van desde el verde hasta el rojo, tipo semáforo, y aparece en resaltado la letra que tiene referencia con el consumo. Estas son otras de las técnicas que se utiliza para que el consumidor pueda, de una manera más accesible, mirar la etiqueta y saber qué es lo que está consumiendo. Hay muchas maneras, bueno, con certificaciones, con logos, etcétera, pero esta es otra que a partir de la pandemia ha un poco que explotado, ¿no? Lo Y bueno, interesante de acá sí, es que no son valores absolutos, sino que los colores indican un valor relativo, o sea, es alto, bajo, mediano, exacto. de Y bueno, grasa, de sodio, o sea. sí, grasas saturadas, etcétera. Vale. Bueno, y por supuesto la importancia de fundamentar y cuantificar las alegaciones de salud. Aquí siempre hay que tener en cuenta que uno cuando vende un alimento en Europa no puede decir que es un alimento que le va a ayudar a curarse de una enfermedad. Se puede explicar a qué contribuye, pero hay ciertas normas que hay que respetar. Hay alguien que comentó, Sí, eso ya ¿existe una hace una certificación para pregunta. alimentos? Ujú. Sí, que para alimento funcional en Colombia, no lo sé. En Europa, no existe una certificación. Lo que hay es Yo no una la conozco, Gustavo. legislación que controla las alegaciones de salud. No se puede usar Exacto. una alegación que no sea correcta y que no sea científicamente probada. Esa es una legislación que tenemos, creo que desde 2011, acá en Europa, que es este control de alegaciones de nutrición y salud. Exacto, porque podría ser interpretado como un marketing falso. No Ujú. es correcto decir que un alimento lo va a curar de una enfermedad, por ejemplo. Puede hablarse de Hablemos las sobre eso propiedades que también. tiene. Disculpa, Irene. Sí. Hablemos No, sobre no, eso vale, la vale. próxima semana también. Quizás podemos profundizar el tema legislación también. El tema Exacto. regulatorio es interesante. Sí. Alguien comentó que en Japón existe, muy interesante. Yo no conozco el caso de Japón, pero sí, puede ser que en otros países se utiliza más. En este caso, no. Pasamos a la siguiente, lo voy a anotar para nuestros temas de la semana próxima. Yo estoy anotando acá también. Gracias por las preguntas que nos dan una idea de cómo manejar la agenda para la próxima semana también. Excelente. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar un poquito de cuáles son estos segmentos que quizá puedan tener una oportunidad para Colombia. Hay una aclaración muy importante que tenemos que hacer que tiene que ver con que los cambios a partir de la pandemia a veces causa de la oferta, a veces causa de la demanda, a veces causa de las restricciones, han sido en algunos casos muy repentinos. Esto hace que sea muy difícil poder prever qué es lo que va a suceder a futuro. Como explicábamos, hay tendencias que se habían manifestado antes de la pandemia, que se han acentuado y que se piensa que van a continuar, como por ejemplo los alimentos funcionales, los alimentos orgánicos, aquello que tiene que ver con la salud, que la gente lo asocia directamente a la enfermedad y que una vez que empiezan a consumir de esta manera, ese consumo continúa. Pero por otro lado, hay cambios de otros aspectos, como por ejemplo este que vamos a comentar ahora, que no sabemos cuánto va a mantenerse, pero por el momento puede significar una oportunidad. ¿Por qué los consumidores decidieron consumir fruta congelada? Porque tiene una larga vida útil, entonces ante la imposibilidad de salir muchas veces de manera seguida por miedo, por inseguridad, por restricción, o también porque a veces no se conseguía todo tipo de productos frescos, la gente empezó a consumir más fruta congelada y también más verduras congeladas. Entonces hubo un aumento de lo que tiene que ver, por ejemplo, con los IQFs para snacks, para smoothies, para las mezclas con yogures, como una alternativa viable a la fruta seca, a la fruta, perdón, fresca. El deshidratado
En contraste con la congelada, también ha tenido su impulso. Por ejemplo, el discounter Aldi, que como mencionó Gustavo, son los más importantes en Alemania, detectó un aumento del 31% de las ventas de productos congelados en el primer semestre del 2020. Esto fue para todas las categorías de productos congelados, no solamente las frutas. Hubo también un impacto en la cadena de suministro en Europa. La recolección de frutos rojos en Europa sufrió con el impacto del COVID-19 y los cierres de las fronteras. Hay una alta dependencia de los trabajadores migrantes. Acá hemos puesto rumanos en el sector transfronterizo. Hay también de otros países del este, pero incluso en la zona del Mediterráneo, por ejemplo, norte de Italia, la parte de la costa de Francia o el norte de España, hay cosechadores que vienen del norte de África, pero también de Senegal, que es más sur. Todos estos cosechadores no pudieron venir porque las fronteras estaban cerradas. Entonces hubo un impacto muy fuerte ahí en los productos que había de manera local y en algunos casos se ha importado al extranjero. Bueno, también hubo un aumento de la demanda por frutas liofilizadas y fritas al vacío, también porque hay una idea en el consumidor de que hay un buen sabor y de que hay valores nutritivos que son importantes para su salud. Y el transporte, bueno, facilitado por no requerir una cadena de frío. Esto también es importante. Al haber reducción de transporte, todo aquel alimento que era no perecedero tenía también más potencial. No sé si has podido, Gustavo, ver los comentarios, si hay alguna pregunta al Sí, respecto. unos comentarios sobre el chat de el webinar de la próxima semana. Y hubo preguntas, o sea, preguntas también y comentarios de la parte anterior, que era sobre que en Colombia también no se puede hacer avisos alusivos y acciones médicas si no está aprobado. Eso es interesante, porque ya se está aplicando también. En países como Colombia, que tienen diversidad de recursos en todas las épocas del año, la gente ha tenido que concientizarse que tiene que alternativas de conservación, como AQF, sistemas de TRV, Tunnel Retention Variable, para carnes, etc. Uno que es interesante para frutas liofilizadas es vender para industrias también en polvo, que ustedes tienen una diversidad de frutas tan grande y tan importante que es un segmento interesante también para ustedes. Y sobre todo porque, como comentamos hace un rato, Colombia tiene frutas o productos naturales que vienen de la biodiversidad que en Europa no existen. ¿Qué es lo que sucede? Incluso si uno viene con un producto que puede tener alegaciones de ser un producto orgánico, fair trade, etcétera, pero que en Europa cuenta con una producción local, es más difícil posicionarlo porque probablemente sea más costoso o incluso si es menos costoso, hay empresas que dicen que van a escogerlo de manera local. ¿Qué es lo que pasa? Los productos orgánicos muchas veces están asociados a lo que tiene que ver a la idea del consumo local. Entonces, si uno intenta vender, pongamos un ejemplo, manzanas, que es un producto que se consume mucho en Europa. Entonces, si uno va a intentar vender polvo de manzana, puré, pulpa y QF de manzana, ya Europa tiene sus propias producciones en fresco que luego la transforman para hacer ese IQF, polvos deshidratados, etc. Entonces es más difícil de posicionar. En el caso de Colombia tienen la gran ventaja de con los productos de la biodiversidad propios del clima sería potencialmente más fácil posicionar. Pasamos a la siguiente. Hay una Sí. pregunta sobre las verduras congeladas y en qué campos Colombia tendría oportunidad. Yo veo verduras acá en Europa que tienen una diversidad un poco más grande en relación a frutas, por ejemplo, así que para mí oportunidades en verduras son un poco más limitadas, pero yo veo oportunidades con legumbres, por ejemplo. Sí, un comentario me recordó algo interesante. Una vez tuve la oportunidad de viajar con unos empresarios de América Latina y ellos buscaban, eran de Ecuador precisamente, y ellos buscaban si en los supermercados había fruta congelada como ellos la compran para hacer los zumos. En Europa normalmente no se consume así la fruta IQF para la preparación de smoothie. Está apareciendo un poquito más, en algunos países se está comenzando a ver, pero no es el consumo habitual. Sí se consume más para lo que es la industria, para lo que luego son las preparaciones. Pero, como comentaba Gustavo, en verduras sí
hay incluso en el supermercado normal, en el supermercado orgánico o también supermercados específicos, como puede ser, por ejemplo, la cadena Picard en Francia, que venden exclusivamente productos congelados y ahí uno encuentra, se vende por sachet o por caja, productos, verduras congeladas exclusivamente, además de otro tipo de preparaciones, platos ya hechos, etcétera. Pero la verdura congelada sí se utiliza más en la cocina de la casa, digamos, que la verdura, probablemente. Perfecto, Carlos. Usted me preguntó sobre oportunidades colorantes naturales de origen vegetal. Hay muchas oportunidades, incluso para alternativas de sintéticos que están como involucrados en varios escándalos de inocuidad alimentaria acá en Europa. Así que vamos a hablar más sobre eso en el webinar de la próxima semana, porque es un tema más relacionado a ingredientes para como aditivos alimentarios, de salud y todo eso. Pero le cuento que hay muchas oportunidades en términos, especialmente sustitución de colores sintéticos. Para el amarillo, para el rojo, que tenemos diferentes alternativas como el achiote. Bueno, vamos a hablar un poco más sobre eso, pero le mandamos el link para el próximo webinar, donde podemos hablar sobre eso. Excelente. Entonces, si no hay más comentarios en este respecto, pasamos a la siguiente. Gracias, Gustavo. Bueno, lo hemos ido comentando ya anteriormente, frutas y verduras en conserva. O hay un cambio de tendencia, especialmente en el inicio de la pandemia, el consumo de la conserva versus el fresco. Esto es uno de los cambios que se vio al principio, como comenté. Han ido luego evolucionando. Si se analiza en comparación con algunos meses, no hay lamentablemente estadísticas de todo el retail país por país. Hay algunas que se pueden observar. Al principio de la pandemia hubo un gran aumento comparado al año anterior y ahora luego se ha ido estableciendo. Está por encima de lo que estaba el año anterior. Si se va a mantener, esto es uno de los casos que hoy no sabemos, pero sí es interesante saber que es un sector que al menos no representa un peligro, digamos, no está en disminución. ¿Por qué? Bueno, porque hay mayor vida útil, estabilidad, posibilidad de almacenaje a temperatura ambiente. Sí hay una caída y es muy fuerte en lo que tiene que ver con el segmento Horeca, en los envases de 5 a 15 kilos, o lo que sería aún más grande el food service, sobre todo por el parón en el sector del turismo y de las actividades colectivas, las cantinas, como comenté antes, de los colegios, universidades, etcétera. El COVID-19 causó un aumento en los costos de producción. Esto tiene que ver en Europa. Ejemplo, el control higiénico más rígido en las plantas de transformación y el límite del número de personal. No se puede tener la misma cantidad de gente que se tenía antes por una cuestión de restricción, de distanciamiento social, etc. Y es un sector en el cual los precios no han sido tan elásticos y se ha visto un impacto en el precio, lamentablemente. El tema del precio es algo muy sensible en este momento. Yo no sé si entre los participantes hay algún exportador que se ha visto ante la demanda de su importador que le haya pedido reducción en los precios de lo que habitualmente exportaba. Esto lamentablemente ha sido muy habitual y ha habido que renegociar contratos regulares porque a causa de la pandemia los precios se han visto afectados. Sí, para pequeños negocios también vemos una renegociación de la entrega, ¿no? O sea, a veces renegocian contratos en términos de la entrega y el pago del producto, porque principalmente en este segmento de hoteles, restaurantes y cafés, donde no pueden consumir ahorita, quieren cumplir con contratos, pero más adelante en el año. O sea, hubo renegociación en términos también en ese sentido. Exacto, sí, ha habido varias negociaciones. Hay empresas, por ejemplo, que han continuado consumiendo al mismo ritmo, hay otras que han aumentado su consumo, pero hay muchas otras que ya tenían stock. En este caso por ejemplo, de conservas, que un stock que tenían se puede seguir utilizando el resto del año, han dejado de comprar. Entonces, eso lamentablemente ha impactado negativamente a algunas empresas. Hay una retracción mundial de lo que tiene que ver con el consumo, lamentablemente. Sí, solo quizás para seguir con el tema de jugos, solo para que yo les presente, quizás podemos ver las preguntas. Tenemos 2 categorías más y podemos quizás contestar algunas preguntas, ¿puede ser?
Adelante. Ok, vamos. Hubo también relacionado a lo que mencionó sobre el aumento de consumo de productos en conserva. También hubo un aumento de productos de categorías como jugos de frutas, pero en productos para el hogar, porque lo que estamos viendo como tendencia acá en Europa eran envases de más para fuera de casa. Y vemos que hay una reversión de esa tendencia para productos que se puede consumir de mayores tamaños, por ejemplo, más de 1 litro en el hogar, que es una tendencia interesante que vemos con toda la tendencia de home working, de home office, de todo eso, y que necesitan almacenaje fuera del refrigerador. No sé si ¿cómo se dice en español? Sí, en cada país le dicen de una manera distinta. En España Ok. le dicen nevera, pero yo le digo heladera. Ok, Congelador, freezer. congelador, o sea, que se puede almacenar fuera de eso, y en la categoría de no refrigerados vemos que hay una tendencia para eso, y incluso los envases son diferentes para ese tipo de productos, que son envases más grandes, y es una tendencia que yo personalmente veo una tendencia de corto plazo, pero que tendrán quizás un impacto de largo plazo, porque la gente se va a acostumbrar a consumir de nuevo ese tipo de productos que pueden ser almacenados fuera de la heladera. O sea, incluso vemos que hay una interacción acá también con el tema de salud, porque vemos que es una tendencia de largo plazo, pero una aceleración durante la pandemia, que productos con bajo contenido de azúcar y otros aditivos o aditivos naturales. Eso contesta quizás la pregunta de Carlos también, que son productos y son empresas que están buscando alternativas para sustituir sus conservantes, sus colores con alternativas naturales a base de frutas, por ejemplo, a base de agave, a base, o sea, de diferentes azúcares naturales, diferentes ingredientes que pueden sustituir lo que estamos usando, que son más dañosos a la salud que sus alternativas naturales. Y incluso añadir ingredientes que sean nutritivos, que sean funcionales, y como productos altos en vitamina C y otros ingredientes que estimulan el sistema inmunológico y que tengan antioxidantes también, que son relacionados al sistema inmunológico también. Bueno, y yo veo en este segmento, yo veo oportunidades no solamente para productos terminados, como jugos de frutas ya empacados, porque transportar jugos es un pesadillo, ¿no? De transportar todo un jugo ya empacado, es transportar agua también, que es muy costoso. Es oportunidad para productos semi-terminados como pulpas y purés congelados. Y especialmente con la biodiversidad colombiana de frutas, es muy interesante, es un segmento muy interesante, es un producto, una categoría de productos muy interesante. Y un otro segmento que vemos un aumento durante la pandemia es el aumento de consumo de snacks, de bocadillos y cosas que se pueden consumir en pequeñas cantidades durante el día. Y hubo un aumento de casi 3% acá en Europa, incluyendo categorías saludables como frutas secas, nueces, pero también categorías menos saludables como chips y otros productos fritos, por ejemplo. Pero en esta categoría también vemos una tendencia de largo plazo, que es la sustitución de ingredientes no saludables por ingredientes más saludables. Y yo puse acá unos ejemplos que eso afecta el método de preparación. Vemos que productos que eran ofrecidos en su método, en su formato frito, están siendo preparados de diferentes maneras. Por ejemplo, al horno, estallados, ingredientes como azúcar, grasa vegetal, sal, están siendo sustituidos por algas marinas, semillas, legumbres, hierbas y especies. El aceite de palma, no solamente por salud, sino que también por el tema de sostenibilidad, está siendo sustituido en los productos de acá en Europa por aceite de girasol especialmente, y otros aceites vegetales que no tengan todos los temas de sostenibilidad relacionados.
Y bueno, ya mencioné anteriormente, pero Irene mencionó anteriormente, los empaques de plástico están siendo sustituidos por empaques biodegradables y reciclables. Eso es muy importante porque es una tendencia creciente, incluso en ferias de negocios, cuando tenemos muestras, cuando tenemos degustación, es importante tener en mente que es importante no usar plásticos de un solo uso. Es importante tener alternativas biodegradables y reciclables. Y bueno, otras categorías interesantes, claro, son las barras nutricionales para la salud digestiva, sus proteínas y fibras, los untables, ¿no? A base de ingredientes naturales, por ejemplo, el guacamole, el hummus y otros productos que se puede usar de manera más saludable que sus alternativas como papas fritas y relacionados. Quizás podemos mirar un poco de las preguntas, Irene, que tenemos en el chat. De productos lácteos y derivados. Los lácteos para Europa son un poco complicados. No sé si Irene tiene algún punto a añadir para los productos lácteos. Principalmente en países como Holanda, Dinamarca, hay una industria muy fuerte de los lácteos. Así que es un poco más complicado. Sí, no solo la fortaleza que tiene la industria local, sino también que hay bastante proteccionismo. Los gobiernos ayudan a ciertos productores que, medianos o pequeños, que delante de las empresas grandes o multinacionales se ven más desfavorecidos. Los precios locales son muy competitivos en Europa y casi que no hay, o yo al menos no conozco, no sé si tú, Gustavo, conoces, importación de productos lácteos. Lo que preguntaban era sobre las tendencias. La tendencia, por un lado, tiene que ver con que hay muchos productos que aparecen cada vez más con la etiqueta de libre de lactosa, porque es algo que también vamos a hablar la semana próxima, que tiene que ver con el free from libre de, y que al haber un aumento de la población que es intolerante a la lactosa, una de las tendencias dentro de los lácteos es que los productos se elaboren sin lactosa. Con respecto a requisitos, alguien hizo una pregunta, pero la perdí. Quería comentarles que hay un sitio, voy a ver si lo puedo escribir acá. Ahí está, trade.es de europeancommission.europa.eu. Ese es un sitio en el que ustedes pueden consultar si conocen la partida arancelaria, si no buscan en el índice de productos, cuál es el producto en el que ustedes están interesados y a través de ese sitio web pueden acceder a cuáles son los requisitos de importación. Es solo para los países de Unión Europea, pero muchas veces Suiza y Noruega, que no son miembros de la Unión, tienen una homologación de ese tipo de normas. Es un buen comienzo, ahí pueden buscar información. Y si no, hay otro sitio web que les quería facilitar, pero estoy buscando porque no me acuerdo de memoria, el sitio de Suecia, Gustavo, no sé si lo recuerdan. Open Trade Sweden. OpenGate. OpenGate Sweden. No sé Sweden. cuál es el enlace. Vale, ahora lo estoy buscando y se los voy a escribir ahí. Ok, gracias. Porque también es otro sitio, el que es un programa de cooperación, así como SIPO para el que nosotros trabajamos. Hay una dirección de email al que ustedes pueden enviar un email y decir en qué producto están interesados en exportar a Europa, y ahí les van a decir principalmente a Suecia, pero Suecia, al ser miembro de la Unión Europea, les van a poder explicar cuáles son los requisitos, cómo funciona esto. En realidad, para los 28 países de la Unión Europea hay una normativa que es común en lo que tiene que ver con la importación de productos, y luego hay países que pueden, a partir de esa norma, pedir algo más. Por ejemplo, en lo que tendría que ser, lo que sería De pesticidas, relativo por ejemplo. a pesticidas, sí, a contaminantes, etcétera, pueden exigir algo suplementario. Pero también, como decía, es un buen comienzo para buscar información. Irene, quizás también, yo no puedo buscar acá el sitio web de, ¿cómo se llama? Sustainability Map. Del Sí, del ITC. TIMAP. Sí. Sí. Aquí les pego el de Open Trade Gate Sweden, busquen ahí la dirección de contacto y pueden también, ese es un sitio web interesante para solicitar información. Y el de Sustainability lo tenía abierto por aquí, a ver si lo encuentro. Si no, ya se los busco.
hay más preguntas, no sé si tú las puedes ver, Gustavo. Bueno, No sé tampoco cómo vamos en términos de tiempo. estamos un poco... Seguimos y quizás en el fin tenemos más oportunidades para seguir con las preguntas. Standards Map, sí, ese es el nombre. Son los estándares y los certificados acá en Europa, incluso los que hablamos, los que mencionamos acá de orgánico, comercio justo. Hay una explicación muy buena sobre eso e incluso sobre inocuidad alimentaria también. Ah, perfecto. Amalia lo colocó. Muchas gracias. Sí. Hay una pregunta sobre el ají, pero no tengo mucha información sobre el ají. Sobre el ají, mira, yo lo que podría comentar en ese caso, no sé qué tipo de ají se refiere. Sí existe en Europa un mercado que tiene que ver con el mercado nostálgico o el étnico. En ese mercado se observan muchos ajíes que tienen que ver con el país de origen. Por ejemplo, uno va a ese tipo de mercados y va a encontrar al tipo de tiendas específicas y va a encontrar el producto mexicano, el producto chileno, el producto latinoamericano en general. Por suerte nos une la lengua, entonces hay menos diferencia. Bueno, salvo, perdón, Gustavo, con el caso de Brasil que hablan portugués. Entonces, comercializan los productos de su país de origen. En ese tipo de mercados existen bastantes ajíes. Sí, la pregunta esta tenía que ver con referencia a un ají que es muy conocido en Colombia, que está destinado Una a ese marca, tipo ¿no? de consumidor. Claro, bueno, el canal probablemente de distribución y el potencial lo tenga que buscar por ese lado. Y en ese caso, España es quizá por excelencia la puerta de entrada para los productos latinoamericanos que van destinados a ese segmento de la población, al colombiano, pero que también otro país de América Latina lo consumiría. Sí, exactamente. Y este mercado, digamos, nostálgico o étnico que menciona acá, es más relevante quizás para marcas ya conocidas en sus países de origen. Eso es importante mencionar para que digamos, las comunidades de inmigrantes que están acá quieren consumir para tener ese sentimiento de conexión con sus países de origen. Sobre el Novel Food, usted puede ir Novel Food Catalog, que es donde hay todo explicado, incluso en español, que tiene todos los procedimientos, incluso los alimentos ya autorizados o no autorizados por el Novel Food. Pero quizás Sí, podemos tocar en el tema Novel Food la próxima semana. En la próxima, sí, lo vamos a anotar para el próximo. Con respecto a los Novel Food, tengan en cuenta que la presentación se hace en un solo país. Entonces, muchos países a veces deciden hacerlo en España por una cuestión de idioma. Si ese no es el problema, lo puede hacer en otro país, pero normalmente va a tener que presentar la documentación en el país al cual se está dirigiendo. Y en el caso de España, lo sé porque yo una vez los contacté, es bastante accesible incluso por teléfono. Una vez que usted encuentra la información por internet de cuál es la oficina sanitaria que se ocupa de este trámite, bueno, ahora en temas haciendo home office, pero uno los puede contactar para plantear dudas, etcétera. Exactamente. El Sacha Indy se presentó a Irlanda, por ejemplo, no a través de Novel Food, sino que como similaridad al aceite de... Sí, equivalencia, exactamente. Equivalencia al aceite de linaza, ¿se dice? Sí. Ok, eso es. Bueno, hay mucha información acá. Vamos a... quizás terminemos con un tema un poco más mirando al futuro, quizás. El 28 será interesante. Hablamos un poco más sobre esta parte regulatoria que es súper importante y bien interesante también en los diferentes segmentos, ¿no? En el segmento de salud, segmento de alimentos también, Sí, y productos nuevos. Es muy interesante. O sea, terminamos un poco hablando sobre el presente y el futuro de las ferias, que es una plataforma muy importante para los fabricantes, productores, exportadores de alimentos, es estar presencialmente en una feria de negocios, porque claro, como es una feria de alimentos, es importante probar el producto, hacer sus pruebas de textura y sabor. O sea, ferias de alimentos necesitan este contacto físico. ¿Y qué pasa en este momento con las ferias
presenciales que poco a poco están adoptando un formato virtual. Yo lo veo como temporario, pero vemos que poco a poco las ferias están siendo transformadas en ferias híbridas, donde tenemos una plataforma virtual y quizás en el futuro esas plataformas virtuales se van a complementar las plataformas presenciales, o sea, están aquí para quedarse. Son plataformas que van a ser mucho más importantes para también organizaciones como la Cámara de Comercio de Bogotá, para ProColombia. Esas plataformas van a ser una manera de conectarse al mercado a bajo costo y van a complementar los eventos físicos. Y vemos que, por ejemplo, Vitafoods Europe y otras ferias presenciales están adoptando los formatos virtuales. Vitafoods acabó de realizar un evento virtual donde las empresas tenían la opción de hacer su exhibición a través de una página por empresa, mostrando sus productos, su oferta, sus certificaciones, todo eso, y incluso ofreció una interacción con compradores. Vemos que en este camino de transformar las ferias en un formato virtual, que los proveedores de servicio para ferias físicas también están adaptándose a este formato virtual, ofreciendo, por ejemplo, stands virtuales, diferentes diseños para sus stands, para sus productos, para atraer más compradores y para optimizar esta experiencia que uno tiene de manera física para transformar la experiencia en una experiencia virtual que sea más o menos parecida a lo que se puede tener en el mundo real, digamos así. Pero les comento que todos estamos un poco saturados, ¿no?, del mundo virtual y, bueno, yo veo que cuando tengamos la oportunidad de tener las ferias físicas, las tendremos. Pero en el futuro cercano, quizás tengamos algunas limitaciones cuando ya tengamos ferias físicas, y yo tengo acá unos cambios propuestos por organizaciones de ferias como CIAG de Francia, BioFach de Alemania, que es la utilización de pantallas protectoras en los diferentes stands, claro, protocolos de distanciamiento social, 1 a 1,5 metros entre cada individuo, controle de la afluencia de visitantes, o sea, quizás un número más pequeño de visitantes en ferias grandes como Ciala Nuga, opciones de transporte ampliadas entre la feria y la ciudad que está recibiendo esta feria, claro, la desinfección reforzada del recinto de ferias, estaciones fijas de desinfección, son adaptaciones necesarias que uno va a ver cuando esas ferias empezarán de nuevo de manera física. Y yo veo también cambios importantes en términos de muestras. Yo puse acá un ejemplo de una empresa de Serbia que usó muestras individuales y no abiertas al público para distribuir sus productos de manera sanitaria. Y incluso en la Feria BioFach de 2020, donde fuimos Irene y yo con diferentes países de CIPO, ya estaban usando una etiqueta acá en el badge para decir que no hacer un contacto físico, sino que saludarse a través de una sonrisa. O sea, son cambios pequeños, importantes y que van a impactar mucho la cultura de ferias de alimentos específicamente, porque son ferias donde hay mucho contacto físico. Y claro, podemos esperar controles de temperatura, quizás protocolos para el uso de restaurantes, uso de cabinas para reuniones y bueno, eso es lo que yo veo como el futuro cercano de ferias virtuales, de ferias presenciales cuando las tengamos de nuevo. Y Irene y yo pusimos unos enlaces que ustedes pueden actualizarse y mantenerse informados sobre el sector de alimentos procesados y alimentos en general. Y Food Ingredients Global, Food Navigator, Food Ingredients First, Retail Detail, Food Drink Europe, la página del Centro de Comercio Internacional también, ITC, los estudios de CBI, de IPD de Alemania y, claro, otras agencias que apoyan exportadores que ustedes pueden usar como referencia
y las diferentes ferias están actualizando sus tendencias y sus protocolos también. Entonces hay mucha cosa que está cambiando y les agradecemos por la atención y por las preguntas y todo eso. Y el 28 tendremos más información sobre esta parte regulatoria, de salud y todo eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. He respondido algunas preguntas en el chat a cada uno de las personas que preguntó. No alcanzo con todas, pero bueno, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y hemos tomado notas de varias para luego poder incluirlas en nuestra intervención de la semana próxima. Pues a Irene, a Gustavo, muchísimas gracias. ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí. Muchísimas Hola, gracias, Irene y Gustavo, y a todos los participantes, más de 190 empresarios y personas que nos acompañaron el día de hoy. Yo creo que realmente es el momento de estar muy, muy bien informados. No es el momento de ser espectadores, es el momento de estar revisando qué está pasando en el mundo, cuáles son las tendencias, dónde están las oportunidades, y por eso nos complace tanto con la Cámara de Comercio de Bogotá hacer este tipo de eventos, traernos los mejores expertos de SIPO, que es el programa suizo de apoyo a las exportaciones colombianas. SIPO está en 11 países en el mundo y trabajamos 3 sectores básicamente que estamos impulsando en Colombia: alimentos procesados, ingredientes naturales y turismo sostenible. Y estamos en este momento con nuestros aliados, uno de ellos la Cámara de Comercio de Bogotá, justamente revisando todo ese tipo de comportamientos y convencidísimos de que esta crisis genera cambios, disrupciones. De hecho, en el comercio exterior estamos viendo tendencias diferentes y nuevamente como hacia el proteccionismo. Pascal Lamy decía que hacia el precaucionismo casi. Así que se va a reconfigurar nuevamente este orden del comercio y es ahí donde hay que estar. Es ahí donde hay que estar más presentes que nunca, y una de las maneras de hacerlo es justamente esta que queremos traerles el día de hoy junto con la Cámara de Comercio de Bogotá, y es estar explorando por a dónde se está moviendo esto, dónde están esas oportunidades. Así que queremos también invitarlos el próximo 28 de septiembre a seguir con nuestros expertos Irene y Gustavo, a hablar sobre esas tendencias que están ahora en boga, sobre una alimentación saludable y un consumo más saludable para prevenir este tipo de enfermedades que están surgiendo, para hacerse más saludable, y ahí surgen enormes oportunidades para nuestros empresarios en Colombia. Así que desde el programa SIPO, que es implementado en Colombia por SwissContact, las gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Las memorias, la grabación también de esta charla la pueden encontrar en nuestra página de SIPO, y también pues la Cámara de Comercio de Bogotá las tendrá, para que aprovechemos y nos preparemos y seamos actores fundamentales de este cambio que está viviendo el mundo, y que quizás Colombia lo pueda aprovechar para insertarse de una manera más efectiva en el mercado internacional. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo 28 de septiembre. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Irene. Gracias, Amalia, y gracias a la Cámara de Bogotá por la iniciativa. Muchas gracias a todos. Gracias.